Mi gente, vamos a tratar de poner las cuchillas de la Meishow M9 en la Kemei 2299. Vamos a hacer la prueba si es que se puede. También voy a hacerles ver que es totalmente compatible con esta Meishow M11. Y aquí simplemente es fácil, pues solamente de cambiar lo que es el cabezal. Tengo las 4 aquí, pues quiero ver la compatibilidad que hay, a ver si se puede usar esta cuchilla, o a la final no le hacemos nada porque no la venden sola la cuchilla todavía en AliExpress, no la he visto disponible, así que pues la vamos a sacar. Quería probarla, pero la vamos a dejar a un lado. Algo que tengo aquí que también es la Meishow M11, simplemente es para escuchar si se escucha igual o no. Vamos a ver la M11 cómo suena. Ok, este es el sonido original con sus cuchillas. Vamos a hacerlo sonar otra vez para guardar este clip. Ok, procedemos a quitar esto. Ok, quitamos el cabezal, está un poco sucio aquí. Ahora lo que vamos a hacer es quitar el cabezal de la M9. Que la prueba no es para esta M11, sino para la Kemei 2299. Pero quiero ver si, por ejemplo, quieren comprar solamente el cabezal y quieren colocarlo, que ya tengan una M11 para ver nada más cómo quedaría, ¿no? Cómo se escucharía. Pues en este momento no podría probarla. La que voy a probar cortando es la 299, ¿no? La Kemei. Ok, aquí está la M11 con cuchillas GTX de la M9. Ahora vamos a escuchar el sonido. Está un poco más silencioso, se siente igual. De todas maneras, aquí les dejo el sonido de la M11. Ahora vamos a poner la M11 con cuchillas GTX. Ahora van a escuchar la M11 con las cuchillas originales. Ok, hecho esto, pues la velocidad no es la misma, ya que esta aquí tiene, vean, más watts de potencia, son 10 que tiene respecto a los 7. Ok, pues la diferencia se siente, digamos que sí, un poco al momento de trabajar me siento con un poquito de más potencia aquí. Dejemos aparte esta. Quien ya tiene una máquina, un trimmer JRL, le puede colocar tranquilamente estas cuchillas que son completamente compatibles. Esto es compatible con la R55, con la Meishow M6 y bueno, con todos los trimmer Meishow son compatibles, ¿no? Y también con JRL. Ahora vamos a desarmar esto porque necesito colocar aquí. Vamos a ver si es compatible, y si es compatible obviamente la probaremos cortando. Dejamos los tornillos aquí al lado y lo primero que vamos a sacar son los tornillos de aquí. Ok, aquí tenemos las cuchillas, dejamos esto aparte sin tocarlo. Recuerden que estos repuestos también los venden, JRL también vende solamente estos repuestos, ok, que normalmente se saben tienden a romperse, pero eso es por la falta de aceite. Esta parte de aquí siempre tiene que estar lubricada, ok, esto siempre tiene que estar lubricado para que corra siempre suave y no haga mucha fuerza, digamos. Procedemos. Ok, dejamos estas cuchillas aquí. Vamos a quitar en la Kemei. Ok, ya tenemos aquí, vamos a ver un poquito las cuchillas aquí aparte. Que algo me dice, pues vean la medida de los huequitos que hay. Vamos a ver. Que por lo que se ve no son compatibles para nada ni una con la otra. Ok, pues vamos a probar igualmente. Este plástico de la Kemei, vean cómo tiene aquí. Okay, aquí una parte un poco rectangular, esta parte pues, y no cabe en lo que es este círculo aquí en la Meishow. Eso es lamentable, ¿no? Porque de eso dependería la compatibilidad. Lastimosamente la cuchilla, esta cuchilla de aquí,
pues no sería compatible. Entonces regresamos a colocar el accesorio, la cuchilla interna con todos los accesorios siempre KEMEI. Vamos a ver, no apretamos del todo para ver si se puede después hacer una regulación. Ahora agarramos la cuchilla Meisho GTX. Vean cómo es la parte interna y vean cómo es la parte interna de la KEMEI. Okay, se ve bastante similar. En esta parte vamos a ver. Perdón que estoy haciendo ver negro sobre lo negro y no se ve completamente oscuro. También tengo los guantes negros. Vean, ahí se ve mejor. Son diferentes. Vean que la KEMEI tiene una pequeña curvita aquí y la Meisho 1. Vamos a colocarla. Vamos a ver qué pasa. Claro, como ven, lo que pasa es que la KEMEI tiene aquí, ven, esta parte de aquí, este pequeño canal donde en automático la cuchilla se coloca ahí. Vean cómo va a sonar ahora. Ok, vean, en automático se queda ahí. Pues lamentablemente acá no, porque no tiene el canal bien grande. Vean, pues vamos a tratar de ponerla tratándola de regular poco a poco despacio. Otra cosa que hay que notar bien, vean que aquí los huecos de la Meisho parece que no es del mismo tamaño que el de la KEMEI, y vamos a probar a colocar el tornillo un momento. No es compatible, la verdad que el hueco de aquí de la cuchilla Meisho es un poco más pequeño. Lamentablemente, pues vean que no se puede. O sea, es necesario que este tornillo quepa aquí en esta cuchilla para que agarre el accesorio aquí con los pequeños resortes, ¿no? Me refiero a que agarre de esta manera, vean. Ok, y pues esto es lo que no haría la cuchilla de la Meisho, que es otro sistema, es otra medida. Igual vean que el hueco de aquí, el que está en el medio, no es del mismo tamaño. Por cuanto se vea casi igual, este es un poquito más grande, o simplemente pues no es compatible. Este es más grande. Lamentablemente pues no se puede. Ok, quería colocarla aquí. Veamos esta cuchilla. No, esta ni siquiera tiene hueco aquí en el centro para hacer ese trabajo. Vean. Ok, pues lamentablemente no les puedo ayudar más. Para los que me preguntaron que si se podía poner esta cuchilla GTX con la KEMEI, ya que los foros en esta parte de aquí, vean que ahí sí son iguales. Lo único que se puede hacer es usar esta cuchilla, la superior, en las Meisho, solo la superior, y pues lamentablemente eso pues no me serviría mucho, ¿no? Para mí esta cuchilla es mucho mejor que la Meisho, que la KEMEI.
esta es mucho mejor. Es una pena que no se puede hacer, que no se puede hacer el trabajo como quería hacerlo, ¿no? Pues lamentablemente aquí igual de todas maneras les dejo el video para que vean que no se puede. Yo he querido hacerlo. Si alguien tiene una idea me la puede dejar en los comentarios para poder quizás hacer otro video más adelante, ¿no? Y por el momento no se puede. Como vieron, lastimosamente no se pudo hacer el cambio. Pues eso se debe a que el huequito en la cuchilla Meishow no es del mismo tamaño de la cuchilla que Made. Lamentable, eso frena hacer la compatibilidad de poder poner otras cuchillas aquí. De todas maneras, he visto gente que en la 22, en esta que Made 2299 han colocado cuchilla Andis. ¿Okay? Yo no tengo cuchilla Andis, por ende no lo he hecho. Quería probar con estas porque las cuchillas de la Meishow M9 me parecen buenísimas, pues lastimosamente no es compatible. De todas maneras, acá totalmente compatible porque prácticamente el cabezal es el mismo, ¿ok? Así que pueden tranquilamente poner las cuchillas GTX aquí en esta Meishow M11, en la M6 y en todas las clases Meishow, inclusive en la JRL, como les dije en el video explicándoles aquí cambiando. Saben, mi gente, dale like, suscríbete y nos vemos en otro video.